amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy me acompañan en el estudio Nelson Sánchez, máster en gestión pública, profesor investigador de la Universidad Santiago de Cali y asesor de organizaciones públicas y de organizaciones sociales en el Valle del Cauca. Buenos días, Nelson. Buenos días, director, y buenos días a la amable audiencia. Está también con nosotros Pablo Uribe, abogado, experto en Derecho Público y Administrativo, quien en ocasiones nos acompaña en nuestro programa. Buenos días, abogado. Buenos días, José Alberto, y buenos días a todos los que nos están sintonizando hasta ahora. Y está con nosotros el presidente del Gremio de Empresarios Grupo Multisectorial, don Gustavo Muñoz Sinisterra. Buenos días, José Alberto, buenos días, Nelson, Pablo y a toda la audiencia. Muy bien. Hoy, comenzando semana, vamos a aprovechar este rato para examinar no solo los resultados electorales en el Valle del Cauca, que es lo que más nos importa, sino las tendencias presidenciales que ya comienzan a avisorarse en el mosaico político del país para los próximos 2 meses, porque sabemos todos que el próximo 25 de mayo se hará la elección presidencial, la que, de no salir el candidato presidente Juan Manuel Santos, elegido en primera vuelta, seguramente nos llevará a una segunda vuelta 20 días después. Y ayer, domingo, el presidente Juan Manuel Santos abrió plaza en el estadio de béisbol de Barranquilla, y parece ser que allá no fue chiflado, que fue bien recibido, con papayera, no sé si con mariachis, pero en todo caso con trombones y con bongoes y maracas y acordeones, seguramente que sí. Muy bien, en el Valle del Cauca los últimos acontecimientos dicen que algunos puestos o algunas curules, o por lo menos una curul de la Cámara de Representantes por el Valle está en disputa, y pareciera ser que Reyes Curi, el palmirano del Partido Liberal, y Humberto Sinisterra, Hernán Sinisterra, liberal también del partido de Buenaventura, están disputándose la última curul. El liberal dice, el partido político que lo representa está planteando que los votos de Buenaventura se demoran en llegar, y se demoran en llegar, entre otras cosas, porque el candidato ha ido a La Bocana, a Cascajal, a Los Esteros, etcétera, a hacer su campaña, y estos votos no llegaban ni el domingo, ni el lunes, ni el martes, sino tal vez miércoles, jueves o viernes de la semana que acaba de terminar. Y esto ha generado, pues, una incertidumbre manifiesta. Yo quiero pedirle a usted, Nelson, que comience por hacernos su propia lectura. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay un conato de asalto a la votación vallecaucana mediante este escrutinio confuso, o es realmente problema de logística, de transporte y de comunicación? Bueno, yo pienso de que hay congruencia de los dos fenómenos que tú planteas. En primer lugar, pues, hay una precaria participación de los vallecaucanos en este episodio electoral. Las cifras lo confirman. Del potencial de 3.230.328 votos, el total de sufragantes apenas llegó a 1.206.569, es decir, cerca del 37%. En el Valle del Cauca, sí, esa precariedad, y ante la multitud de aspirantes, pues obviamente las disputas electorales sobre los guarismos es mucho más crítica, porque el universo es más limitado. Muchas denuncias se han planteado sobre el tema del manejo de votos. Pues tengo la oportunidad de conocer a algunas personas administrativas del distrito de Buenaventura, en la universidad, justamente algunos estudiantes de la maestría, y comentaban las dificultades de transarse en todas las 7 cuencas que están en el territorio, por lancha, por esteros,
que apenas estaban llegando informaciones para consolidarse, o sea que es muy posible que los consolidados de Buenaventura tengan esa situación. Pero igualmente se debate las definiciones sobre las denuncias de las maniobras que tenientes políticos han hecho sobre este escrutinio electoral, que demuestra una vez más que de episodio democrático ha pasado a ser a una triste caricatura de negociaciones de compra y de venta de votos, lamentablemente. Pablo, a juicio suyo, ¿hubo tráfico de votos en Buenaventura? Y esto va a significar que Hernán Sinisterra se va a quedar con la curul a costa de quitarle la curul a Reyes Curi en Francalí. Pues desde mi posición me queda muy, digámoslo así, responsable decir si hubo tráfico o no de votos en Buenaventura, ya que yo no conozco la realidad electoral ni política de Buenaventura, pero sí hay un tema. Reyes Curi, en el preconteo que hubo el domingo en las elecciones, tan solo sacó 500 votos en Buenaventura, mientras que Sinisterra llegaba ya a los 15.000, 16.000 votos, solo en Buenaventura. O sea que tomando esa, digamos, esa proporción y creyendo que se va a presentar lo mismo en los corregimientos de Buenaventura, y tenemos que tener en cuenta que Buenaventura es el municipio más grande del Valle del Cauca, es una cosa gigantesca, donde casi no hay vías ni maneras de acceder fácilmente. Si tenemos en cuenta esa proporción y si creemos que se va a presentar lo mismo en los corregimientos, yo creo que Reyes Curi va a perder la curul, y no sé si va a ser porque compraron a la autoridad electoral o no, pero las cifras así frías como se ven desde Cali, repito, porque yo no conozco la realidad de Buenaventura, las cifras como se ven desde acá, pues a mí no me parecería que hubo un tráfico de votos. Ahora, como lo digo, me parece, estoy, digamos, haciendo una suposición basada en una proyección en cifras, ya que yo no conozco la realidad de Buenaventura, desde mi posición de caleño, desde acá, desde Cali, yo creo que no hubo un tráfico de votos. Ya. Gustavo, en la opinión de los empresarios con los que usted se encuentra permanentemente, ¿hay un afán de los electores de Reyes Curi de deslegitimar la posible victoria de Hernán Sinisterra, o realmente hay fundadas razones para tener mortificación por este cambio de curul? No, primero, hay que decir que uno se desconcierta en que hoy todavía no estén los datos finales. Estamos en el siglo XXI con toda la tecnología que hay, así hayan corregimientos lejanos que se tengan que ir por barco o por canoa, ya hay tecnología que la Comisión Electoral y el gobierno debería garantizarle a los colombianos que el mismo día que hayan cierre de votaciones, ese mismo día se tengan todos los datos con los otros municipios para evitar esto. O sea, no es posible que al día de hoy todavía estamos esperando que lleguen los recontejos, se demoren 15 días y tengamos un poco de candidatos, no solo por el tema de Buenaventura, sino en otras sedes. Aquí en Cali mirábamos el viernes todo el escándalo que había, la gente todavía pidiendo reconteos y que todos los reconteos se vaya para Bogotá. Entonces, creemos que se está manipulando el sistema. Hay que blindarlo para las próximas elecciones, y lo decimos en cada elecciones que pasa eso, que el sistema hay que mejorarlo, que el sistema hay que blindarlo, y hay mucha tecnología de punta hoy donde podemos satelitalmente, donde no llegan las conexiones de redes cableadas, tener los datos a primera hora y que el reconteo sea de 2, 3, 4, 5 días, pero que los datos oficiales de todos los corregimientos se tengan. Entonces, primero, eso permite esa manipulación. Lo otro es que hay candidatos que son fuertes en sus regiones, entonces aquí no es defender si Sinisterra es de tal familia o que porque Buenaventura todo corrupto o de dónde son los candidatos apoyados. Digamos que la región de Sinisterra él es Buenaventura, ahí no hay nada que hacer. Se supone que va a tener el mayor apoyo regionalmente y más en Cámara que va por regiones. Entonces se supone que cada candidato es fuerte en Cámara.
Ahí no podemos, y comparto con Pablo, no podemos decir si hay corrupción, si es como Buenaventura ya tiene pues ese estigma de que todo lo que allá es corrupto, pues tampoco podemos generalizar el tema. Entonces, hay que esperar a que lleguen esos conteos. Yo creo que la registraduría va a ser muy clara en eso. Estos son los votos y estos son los resultados. Lo que no es bueno para la democracia es que nos demoremos 2 semanas después y no tengamos los datos oficiales. Entonces, eso sí le hace daño, y para presidencia debería ser lo mismo, porque todo esto que se refleja ahora, viene todo el tema para presidencia. O sea, la registraduría debería garantizar tecnológicamente los datos la misma noche, que está en todas partes. Bueno, esa es una actitud bien planteada desde el punto de vista de la aspiración. El problema es que estamos ante una realidad objetiva. 33 zonas de Buenaventura están desconectadas del sistema de generación eléctrica. Imagínese usted. Bueno, y el 48% del territorio nacional igual. Entonces vamos a tener siempre esta permanente condición que así tengamos celulares, tablets, tecnología, pues hay condiciones humanas que están marginadas de todo el proceso, y esa contingencia, yo digo, es aprovechada por unos y otros. Cuando me hago referencia a los problemas de fraude, pues yo tengo que soportar las denuncias que ha hecho la MOE, que es una institución que ha trabajado muy de cerca el tema. Y aquí tengo opiniones escritas sacadas de la web y de los medios de comunicación, donde efectivamente zonas insulares como Buenaventura, como Guajira, como Bolívar, han sido ampliamente cuestionadas por manejos no decorosos del sistema de sufragio en nuestro país. Bueno, como ya concluimos ustedes tres, y yo hago eco de su conclusión, que no hay ningún elemento de juicio que permita decir es que hay corrupción, es que hay una manipulación indeseada por parte del candidato bonaverense. Pareciera ser que coincidimos en que está en riesgo la curul de Reyes Curi frente a Hernán Sinisterra. Y otros. Y a otros, sí. Pero básicamente esa es la curul que está en disputa, Nelson. No hay ningún Pues otro. Wilson también ha planteado unas expectativas, lo escuché ahorita viniendo al programa, de redefinir aspectos para tratar de elevar un poco el umbral y que sea también objeto de cambio entre Guillermina y él. Hay esta expectativa planteada por... Y también está el tema de Oliverio Hoyos, sí, con el señor Palau. Esa también está en disputa. O sea el que señor tenemos Hoyos tres también curules. está diciendo que creo que más. No, y más, ahí Sí. yo he escuchado a otro candidato de Cambio Radical, que ahora que era el conservatismo. Ahora ¿Milton? Milton. No, ahí no hay nada. Sí, por eso, pero también saliendo, lo que pasa con esta situación es que salen a aprovechar todos los que perdieron. Entonces ya también le estaba discutiendo que por qué el candidato Carlos Abraham Jiménez sacó tantos votos en Cali, viendo que su plaza es Jumbo y que la plaza de él es Cali. Entonces esto está siendo aprovechado para todos los que no quedaron, saliendo a deslegitimar un poquito las elecciones. Sí. Por eso el gobierno debería garantizar con tecnología los datos el mismo día, porque también los que están muy lejanos están saliendo a alborotar pues este avispero que se ha abierto con esto. Sí, sí. Bueno, yo tengo una fuente que ha estado como escrutador que me ha dicho que efectivamente han encontrado una cantidad de formularios adulterados. Algunos se han perdido, literalmente se han perdido las cajas de votación con los votos enteros, y que allá al interior de la registraduría han habido unas peleas y unos rifirrafes grandes por situaciones como esta. Lo que uno no puede ahora es, en aras de aclimatar la paz, negar que hay, todo indica que sí ha habido problemas de manejo, de manipulación de votos. No sabemos en favor de cuál candidato ciertamente, pero sí es cierto que no hay garantías y que ha habido casos donde parece ser que por lo menos una caja entera de votos salieron del sitio donde estaban para votación, cambiadas íntegramente a favor de uno de los candidatos que está en disputa. Estas situaciones están por aclararse y han generado por parte de los propios escrutadores reclamos y amagos de que ellos no siguen haciendo este proceso porque les parece un rey de burlas. Yo escuchaba las declaraciones del presidente del sindicato de la registraduría tratando de poner en limpio sus afiliados desde el punto de vista de la vinculación administrativa del proceso. Sin embargo, él mismo planteaba
de que manipulación del voto existía desde fuera por los interesados. Sin embargo, ese es un tema que hay que seguirlo, pero más allá de la expectativa de nuestros buenos sentimientos, más de lo que es la realidad de un sistema altamente cuestionado por todas estas fracturas que se tiene, tanto en la preparación, tanto en los esquemas logísticos, y lo que plantea Gustavo en la información oportuna y real en tiempo real. A mí, más que el fraude, me preocupa el sistema como tal. Yo hice el ejercicio la semana pasada de sumar todos los votos de los candidatos a la Cámara que fueron elegidos por el Valle del Cauca, Sí. exceptuando al señor Carlos Cuero, porque eso fue una lista cerrada, él no tiene votos de él. La verdad es que pues, los votos eran para la lista, y la lista pues era Uribe. Entonces, exceptuando esos votos, yo hice el ejercicio de sumar todos los votos que han tenido los candidatos que en este momento son representantes electos. Cabe hacer la aclaración que sumé los de Reyes Curi porque hasta ese momento él era el electo. Compañeros de la mesa, esos votos solo dan el 9.57% del total del potencial electoral del Valle del Cauca. Los que nos están representando en la Cámara son la minoría de la minoría. De acuerdo. Ellos no tienen ninguna legitimidad para estar allá, ellos no tienen un mandato popular, ellos no están representando al pueblo. El sistema electoral está diseñado en Colombia para que las minorías sean las que gobiernen. ¿Y quiénes son estas minorías? Pues los de las maquinarias políticas, porque los que salen a votar son los que votan, porque su trabajo depende de eso, y esas son las maquinarias políticas. Eso a mí me preocupa más que cualquier fraude en Buenaventura. Bueno, Eso es muy preocupante. Pero Pablo, entonces en ese sentido, ¿cuál es la recomendación? Si sucede, y hablemos del sistema, porque el sistema lo que busca es que los que nos representen sean la mayoría y entonces sea la vocería del pueblo. Entonces, el sistema debería vigilar de que dependiendo del porcentaje de votación es legítimo o no nuestro representante. ¿Cuál sería la propuesta? Yo creo que hay que hacer una reforma del sistema electoral. Sí. Yo creo que hay que pensarlo de tal manera en que los que lleguen allá tengan la mayoría de la votación. Debe haber un umbral, algo así, porque si no, diría, esa votación no es legítima, es de pura maquinaria. Puede ser esa. Hay otras recomendaciones como los distritos electorales, en donde efectivamente gana el que tiene más del 50% de la votación en cada distrito. Pero el tema es que en este momento los congresistas del Valle del Cauca son la minoría. Es que es el 10% nomás. ¿Cómo es posible? O sea, eso a mí no me parece democracia. Exacto. Eso tiene otro nombre, eso se llama oligarquía. Oligarquía es el gobierno de las minorías, es la dictadura de las minorías. Y en este momento eso es lo que está pasando tanto en el Valle como en el resto del país. José Alberto, perdón que yo me tome la palabra, pero es que eso es muy importante, porque es que estamos pasando de elecciones en elecciones y vemos todavía que hace rato las minorías son las que están manejando este país. Y ya muchos hablamos de reforma del sistema electoral. Los mismos políticos lo dicen, pero lo dicen como una bandera, ¿no? Y cuando yo llegue y vamos a presentar un proyecto de reforma electoral y vemos que eso es como una bandera política, pero creo que las instituciones, y hablando desde el lado gremial que nosotros nos movemos y desde el lado ciudadano, sí debemos ponerle cuidado a eso. Y si no lo plantean los mismos congresistas porque no le convienen, porque están dentro de la maquinaria, porque si decimos que los congresistas que están llegando, la mayoría están llegando por la maquinaria y no por el voto popular, pues a ellos no les conviene que haya cambio de reforma, de metodología electoral. Entonces, los ciudadanos, los empresarios, los gremios, los que estamos entendiendo esta realidad, deberíamos comenzar a mirar entonces cómo lo planteamos desde acá. Porque si nosotros no tenemos una representación que se vea, que sea la mayoría del pueblo, no podemos dejar que lleguen al Congreso los que no nos representan. Y si esto es un tema de una reforma, entonces deberíamos comenzar a meternos en eso. Entonces, ¿cómo presionamos al gobierno desde la gran mayoría a que realmente los que lleguen al Congreso sea la representación masiva del pueblo y de los ciudadanos? Pero yo les pregunto a ustedes tres. En mi caso personal, yo diría que me parece que lo mejor sería el voto obligatorio, por lo menos en esta coyuntura histórica que vive
el país. Pero ¿cómo obligar? ¿Qué mecanismo constitucional tenemos para que nosotros obliguemos al Congreso a que promueva esa reforma constitucional? Porque es que la ironía es que los propios que se van a reformar son los que tienen que darnos permiso para reformarle su régimen. Bueno, director, usted nos pone ahorita dentro de la perspectiva de lo que puede ser el desenlace político del país, más allá de esta coyuntura de marzo y de pronto más allá de la coyuntura de mayo. Hay vocación de hacer profundas transformaciones a partir de una reforma de la Constitución. Pero ya vemos de que la reforma constitucional que dependa de ese Congreso va a estar viciada por los problemas de ilegitimidad, no solamente en el Valle del Cauca, doctor Pablo. Digamos, si usted aprieta las cifras y ve la votación efectiva, realmente no llegamos a un 30% de lo que fue el potencial electoral. Pero como ya pienso que en conclusión de la mesa, reconocido de que hay maquinarias electorales que se mueven induciendo o favoreciendo una decisión, y hay un vasto sector de miseria que cambia su derecho soberano por una caja de lechona o por un recurso o por echarse un trago de aguardiente, lamentablemente. Más también hay una cantidad de sufragantes que van y colocan el tarjetón en el cubículo sin ninguna actitud, como los no marcados, que por ejemplo en el Valle del Cauca fueron el 3.26%. Es decir, no está reflejando la dinámica democrática de participar. Entonces, eso puede aunarse a los que están llamando a una nueva constitución, a una constituyente. Y nos pone en ese perfil que pienso que tenemos que caminar delgado, porque frente a la constituyente hay también otras vocaciones, lideradas por el expresidente Uribe, que plantea una reforma para lograr definiciones políticas de alto calado, como fueron sus primeras incursiones como presidente de desarticular el Congreso como una representatividad mayoritaria. Yo pienso de que la sociedad tiene un reto, es transformar esa apatía argumentada que no va a las elecciones. A partir del programa que hicimos hace 8 días, pues me he dedicado a conversar con jóvenes. ¿Por qué no va? Dice, porque no creo, porque no me siento representado, porque sé que es una maquinaria, porque hay una inducción, porque definitivamente no quiero ser parte de una farsa, como se decía anteriormente, la farsa electoral. O también hemos recogido nuevamente las palabras del padre Camilo, del que el que Scrooge elige. Entonces vemos ese elemento. Pero es un reto, yo decía hace 8 días, que implica elevar la cultura política. Y a partir de la reforma como el voto obligatorio, yo por ejemplo planteaba, y le comentaba yo a mi esposa esta mañana, si será muy temerario plantear la descalificación por vida del que vende el voto. Es decir, nosotros debemos de esta cultura de que quien se atreve a vender el voto nunca más debería participar en un justo electoral, porque el sistema no está diseñado para eso, para aprovechar de manera oportunista una coyuntura y afectar los destinos de millones de colombianos. A ver, Pablo. Yo creo que lo que están diciendo, que es de verdad la gente no sale a votar porque cree que las maquinarias eligen, es una realidad en el sentido de que la gente de verdad piensa eso. ¿Para qué voy a votar si ya hay unas personas por ahí, una Dilian Francisca con una maquinaria impresionante, que va a elegir un Weimar Delgado, un Roy Barreras, que tienen una maquinaria impresionante y pueden elegir al que quieran? Y la gente dice, pues yo para qué voy a salir a votar si mi voto es uno nomás. Y pues esa gente tiene una maquinaria impresionante que va a salir a votar sí o sí. El tema es que en el Valle del Cauca más del 60% de las personas no salieron a votar, de las que podían votar. Así que si hubiera voto obligatorio, esas maquinarias hubieran perdido, porque solo representaban el 37% del caudal electoral del Valle del Cauca, teniendo en cuenta pues que todo el que salió a votar votó por maquinaria, que eso no es así, tampoco es así. Pero si tenemos en cuenta eso, si tenemos en cuenta que de verdad es la mayoría de las personas las que no están compradas y se les obliga a salir a votar, no hay manera en que esas maquinarias electorales tengan los números para superar esa mayoría
que en realidad es el pueblo vallecaucano y colombiano. Y quiero ser enfático en esto. La mayoría de los colombianos no se dejó comprar el voto, simplemente que no salió a votar. Pero si fuera obligatorio salir a votar, esa mayoría hubiera elegido otros representantes diferentes. Y eso hubiera sido un golpe fuertísimo para las maquinarias electorales en Colombia. O sea que yo creo que el voto obligatorio es clave para acabar con este sistema rancio que hay en este momento dominando la política de Colombia. Sí, yo estoy de acuerdo y me parece que esto lo hemos dicho, lo hemos promovido, pero no hay un movimiento que se vea que esté presionando al gobierno para esto. Y yo creo que, por lo menos desde nuestra mesa de Derecho Constitucional del gremio, voy a comenzar a llevar la iniciativa para ver cómo comenzamos a hacer consultas populares, cómo comenzamos a presentar propuestas de que esto se vuelva un gran movimiento, porque no solo puede ser, aquí José Alberto lo ha dicho mucho en este canal, pero no podemos simplemente decírselo a la gente, pero realmente los proyectos se llevan al Congreso y eso es una reforma constitucional, me imagino, para eso. Y alrededor del voto obligatorio deben haber unas garantías para que la gente vote, porque si yo estoy obligado a votar y no quiero votar, pero constitucionalmente me obligan, entonces yo debo tener garantías para eso. Entonces alguien me decía que había que construir las garantías del Estado alrededor de eso. Pero es una propuesta que sí me comprometo a comenzar a que el gremio, por lo menos el grupo multisectorial, comience a socializarla como vamos a comenzar a socializar otras, pero las instituciones educativas, los medios, los líderes de las sociales de las regiones, tenemos que comenzar a mover eso. Pero yo sí quisiera, de pronto Nelson nos lo pueda aclarar, cuáles son las condiciones que debe como garantizar el Estado para que la gente diga, hombre, yo no quiero votar, no me gusta votar, pero estoy obligado a votar. ¿Qué condiciones habría que darle a los ciudadanos para que eso sea obligatorio? Bueno, pues si la postura es redireccionar o resituar la actitud de participación efectiva, porque Pablo lanza un tema muy contundente, es decir, quien no votó tuvo una participación efectiva. Claro. Y decíamos, porque no creo, porque no me representan, porque siento que eso es una maquinaria que ha predeterminado ya la estructura de la composición de la Cámara y el Senado. Yo quisiera como retomar un elemento, porque creo que aquí hay que plantearse cosas posibles. Yo pienso de que las medidas de control de quienes conducían embriagados ha sido efectiva. Pero tuvimos todo un trabajo de cultura, un trabajo de diseñar un pensamiento de escarnio público. Igualmente hoy no vemos el tema de los fumadores. La sociedad comienza a evolucionar positiva y proactivamente cuando colocamos los temas centrales. Yo pienso de que en pedagogía, y comparto, y ojalá este programa siga conduciendo ese objetivo, la pedagogía de la participación efectiva y la pedagogía por reivindicar la votación como una expresión democrática del constituyente primario. Y lograrlo para que la gente se sienta. Y digo que lo primero, Gustavo y Pablo, sugiero que la gente eleve su dignidad de constituyente primario, que no permita que nadie le afecte y que defienda hasta con la vida misma, ¿cierto?, su dignidad como persona interviniente en un Estado democrático. Cuando logramos ese nivel de dignidad, ¿cierto?, de postura, evidentemente quien me haga una propuesta a mí se va a enfrentar a una condición de rechazo. Pero si no elevamos la condición de dignidad de esos votantes sujetos a la maquinaria, a la compra, puede ser muy obligatorio, pero también con su condición obligada puede ser objeto de permearse ante esa actitud. Entonces coloco el tema en un tema pedagógico, en un tema de valores, en un tema de moral, porque es que uno se pregunta, ¿cómo es posible que candidatos de la ciudad de Palmira, comprometidos con la venta del patrimonio público del agua, que es algo tan fundamental en su vida, logren una votación abrumadora cuando le ha hecho un daño al territorio, un daño a la persona? El caso de Susana Correa, ampliamente cuestionada por el manejo del territorio y el patrimonio emblemático de los vallecaucanos, logre ser hoy un exponente de quién. Yo no creo que puede ser exponente o puede representar a los 550.000 suscriptores de Cali o de área metropolitana. Y así sucesivamente podemos hacer
el examen detallado de cada uno de los que llegan y vamos a encontrar que definitivamente esta pedagogía hay que elevarla para que llegue el que se lo merece. Y yo quisiera como retomar el tema de la representatividad del distrito, de la ciudad, de la región, para evitar las negociaciones de votaciones externas para favorecer un interés de un postulante de una maquinaria. Bueno, en línea con lo que están planteando ustedes, yo quisiera sugerirles que abriéramos otra ventana. La ventana de qué significa, como resultado de estas elecciones, la caída evidente de partidos como el Polo, por ejemplo. Sí. El Polo, hay que decirlo claramente, sin ningún tipo de duda, el Polo perdió el patio. O sea, salió a jugar y salió goleado. Inclusive el senador Alexander López perdió una cantidad muy importante de votación al Senado, que uno pensaría no la perdió fuera del Valle. Muy seguramente diría uno la perdió en el Valle del Cauca y de pronto en la misma ciudad de Cali. ¿Qué significado tiene para la democracia, para la oxigenación política, que este partido, que de alguna manera se ha mantenido como una propuesta de oposición, pero que también expulsó al Partido Comunista de la posibilidad de hacer acumulación de fuerzas para estas campañas electorales, que se deslindó de la marcha patriótica, que se deslindó de la Unión Patriótica, que terminó el conflicto con progresistas? ¿Hasta dónde la ciudadanía y el electorado le está cobrando al Polo ese purismo o esa radicalización extrema electoral a la que ha terminado conducido por los dirigentes que hoy están al frente de esta organización política? Yo le pido a usted, Nelson, que comience, por favor. Yo quisiera como reservarme para el final, en atención de que estuve muy cercano a estas decisiones del grupo. Quisiera escuchar a Pablo y a Gustavo. Sí. Y después escuchamos también para crecer en la opinión de ellos. El Polo tuvo varios problemas. El primero, que el grupo de Gustavo Petro, que se fue a la Alianza Verde, se le llevó muchos votos. Ese es el primer problema. El segundo problema, perdón, me excuso, 3 problemas. El segundo problema, la izquierda siempre ha tenido ese problema, que por ser tan radicales y tan puristas ideológicamente y por no querer, digamos, hacer compromisos con otras corrientes ideológicas del espectro, pues se quedan solos. Y uno en la política, uno tiene que entender que la ideología de uno no es la única y que los compromisos a los que uno quiere acceder no son los únicos compromisos que quieren todos los colombianos. Así como hay colombianos de izquierda, hay colombianos de derecha, y la izquierda colombiana nunca ha estado dispuesta a negociar con la derecha. Ese es el segundo. Y el tercer problema, el Polo se quedó sin bandera. Juan Manuel Santos, siendo elegido por la centro derecha, que es el uribismo, se volvió de izquierda siendo presidente, y el tema de la paz se lo quitó al Polo. El tema de las víctimas se lo quitó al Polo. Restitución de tierras. El tema de la restitución de tierra se la quitó al Polo. Juan Manuel Santos en este momento está defendiendo todas las banderas de la izquierda, pero él montaba allá. Y el Partido Liberal, así salen con su cuento pues del libre examen y que eso les permite ser neoliberales o socialistas, y que ahí está Germán Vargas Lleras y Ernesto Samper y Piedad Córdoba del mismo partido. Los liberales en sus estatutos dicen que son un partido de centro izquierda, y Juan Manuel Santos ha dicho yo soy liberal. Así que ¿cuál fue el problema para mí principal del Polo Democrático? Santos les quitó las banderas, y en este momento el liberalismo es el partido de la centroizquierda en Colombia y el partido que está defendiendo las banderas de la centroizquierda en Colombia, y el Polo Democrático se quedó sin banderas. Pero aún así yo quiero decir una cosa, la izquierda no perdió senadores, antes ganó. Sumen los de la Alianza Verde y sumen los del Polo, dan 10, el Polo tenía 8 hace 4 años. O sea que a mí no me parece que les haya ido tan mal. Al Polo como partido sí, pero a la izquierda colombiana no le fue tan... A la extrema izquierda, porque eso es la extrema izquierda. Bueno, esa es su afirmación. Bueno, yo estoy de acuerdo con Pablo en el tema de que el Polo ha perdido sus banderas. Y además uno no entiende ni el Polo ni el Partido Verde, que ahora se llaman Alianza Verde. Esa unión uno no la entendió. Es una unión más acomodada. Entonces ahí es donde el ciudadano,
y los ciudadanos, nosotros no somos políticos, los empresarios, comenzamos a no entender cómo los ideales se van perdiendo simplemente por garantizar un umbral para no quedarse en las elecciones ni perder el tema de la personería. Lo otro es que la alcaldía de Gustavo Petro le hizo mucho daño. El tema de Bogotá fue terrible y a la gente le da miedo. A nosotros, los ciudadanos y los empresarios, nos da miedo en caer en un alcalde como Gustavo Petro o en un presidente que vaya a hacer la gestión que ha hecho Gustavo Petro en Bogotá. Y lo estoy hablando desde el sector real, desde los empresarios, no desde los políticos. Nos da miedo porque nosotros dependemos, nosotros los empresarios movemos la economía, necesitamos condiciones para ser rentable y para generar empleo. Y a nosotros sí nos da miedo. Mire lo que está pasando todavía con todo ese tema de las aguas. Uno va a Bogotá, porque nos movemos en Bogotá, porque el gobierno está centralizado y la gente no quiere saber nada de Gustavo Petro. El problema es que la gente, los bogotanos con que uno habla, los empresarios, digamos estrato 3, 4, 5, los dueños de las empresas y no los empleados, el problema es que salgan a votar en abril 6, porque no continúe Gustavo Petro, porque la abstención se ve más en esos estratos. Entonces, digamos que el polo ahí ha perdido mucha fuerza y estoy de acuerdo, no entendemos el tema ni del Partido Verde ni del polo con esa alianza más de que le convienen. Y ese ejemplo de Bogotá, Gustavo Petro era muy buen opositor, uno ve en el Congreso haciendo unos debates de oposición y es bueno, con este senador Robledo. Desde su puesto en el Congreso, bien argumentado, da buenos los debates, y el tema de Uribe se presentó, mucha gente que yo he conversado con el partido de Uribe, lo ha hecho más porque haya una oposición al partido de Santos y a la unidad nacional, porque si no todo va pasando, las propuestas, los proyectos. Mucha gente de pronto no estaba de acuerdo con Uribe, pero mucha gente votó para que haya una real oposición en el Congreso, que eso es lo que garantiza la democracia, para que salgan todas las situaciones a flor de piel y que los colombianos conozcan qué es lo que pasa, que haya la otra propuesta, porque con la unidad nacional no conocemos sino una versión, nos cuentan lo que ellos nos quieren contar de la mesa de la paz, entonces los colombianos necesitamos las dos versiones, pero entiendo que la izquierda debe existir, la oposición debe existir, pero lo que ha demostrado es que cuando ha llegado a las administraciones públicas, por lo menos los bogotanos y lo que yo siento de los empresarios y lo que uno va a censar, la gente desaprueba la gestión de Gustavo Petro en Bogotá y muchos otros colombianos no queremos ese tipo de alcaldías ni gestiones en nuestra ciudad y nos da miedo y susto que por ahí esa tendencia en el tema de Chávez y de Cuba y de izquierda llegue a Colombia. Ese es el miedo que existe en el sector real. Pero aquí hay un espectro muy amplio de temas que pienso que había que desdoblarlos para poder darle una opinión más dosificada a los oyentes. Yo parto primero en señalar el tema de los impactos mediáticos. El doctor Gustavo nos habla del temor de los empresarios sobre gobiernos que, como el caso de Gustavo Petro, trató de restituir la gestión pública del servicio de aseo. Pero no son tantos los empresarios, doctor Gustavo, porque el servicio de aseo, que fue el ingrediente principal que le ha costado la cabeza a Gustavo Petro, es enfrentar el conglomerado de los ríos Velilla, que es un portaestandarte determinante de la fórmula vicepresidencial del presidente Santos. La incidencia de Vargas Llera en la estructura empresarial de los ríos Velilla es impresionantemente incalculable. Quiero remitirlos a un programa que tuve la oportunidad de escuchar en Canal Capital sobre ese particular. Entonces, los ríos Velilla, que controlan el 80% de la operación de los servicios públicos de aseo y saneamiento básico, tienen un poder mediático impresionante, que han hecho de el ejercicio de Gustavo Petro colocado en el escarnio público, que refleja obviamente actitudes que alejan a ciudadanos, yo pienso, bien intencionados en abordar un tema como el doctor Gustavo, pero desinformados de los efectos que hay detrás de esas grandes decisiones que ha tomado el procurador. Eso le ha hecho mucho daño, obviamente, a iniciativas de posturas de izquierda, lideradas por Gustavo, y obviamente, como dice el doctor Pablo, refleja pues en ese
en esa suma de fuerzas. De otro lado, los daños administrativos que tuvo el polo en cabeza de los Moreno, tanto en el ejercicio de la alcaldía de Bogotá como en la gestión legislativa de su hermano, obviamente aleja actitudes de opinión conceptual frente a este proyecto político. Pero igualmente ha habido migraciones de sectores muy importantes del polo democrático que dan una preocupante situación en torno si ese proyecto tiene alternativa. Entonces, por ejemplo, en el Valle del Cauca ha habido migraciones supremamente cuestionables. Sectores importantes del polo se fueron a la candidatura de Guerrero y a la candidatura de la doctora Susana Correa. Y aquí yo debo decirlo, un importante dirigente del polo como el doctor Almario, ¿cierto?, popularmente conocido con Jocho, terminó en las huestes de la doctora Susana Correa. Y otros activistas de Cali, de Sintra en Cali, terminaron también en ese sector. Hubo migraciones en el polo democrático, por ejemplo, hacia Cambio Radical. Y hubo, por ejemplo, una migración que me está llamando mucho la atención de este conglomerado que se fue buscando una representación gremial por lo comunal que estaba en Uribe y estaba en Centro Democrático, o por los pensionados que estaban en Centro Democrático. Entonces, lo que uno puede apreciar es que evidentemente aquí hay un golpe grande frente al tema de la identidad. Ahora, lo que plantea el doctor Pablo es, aquí se plantea una franja, yo no diría tanto de extrema izquierda, sino de una oposición institucional. Hoy sumando entonces Partido Verde, sumando Polo Democrático, sumando Unión Patriótica, pues tratarán de reacomodarse, pero también es necesario que las directivas de este importante partido, que refleja una opinión importante y es una opinión que revitaliza la democracia, tienen que reexaminar tanto su ideario como también su adherencia, y yo digo sí, la posibilidad de ampliar la cobertura de alianzas. Estoy adelantando mi estudio de Augusto Cury, un escritor brasilero más leído que Pablo Coelho, y tiene una obra lindísima que llama El coleccionista de lágrimas. Se ha interesado en estudiar cómo las sociedades se dejan impactar por modelos autoritarios, como el caso de Hitler, y pienso que en Colombia aplica mucho a modelos autoritarios que reivindica el presidente Uribe. En él se plantea también cómo la sociedad va estructurándose alternativas, y los frentes únicos contra el fascismo ligó izquierda, centro, ¿cierto?, inclusive gente de derecha para una postura democrática que era una visión distinta a la sociedad. Bueno, en estos últimos minutos que quedan y después de ese sesudo análisis que ustedes vienen haciendo, les abro otra ventana. ¿Qué significa? Además, la quiero abrir a propósito de lo que dice Nelson. El poder mediático, cómo puede también inducir opinión y crear opinión y tendencias. En la noticia de la semana, porque la revista Semana lo sacó, porque el Tiempo lo dice, porque los noticieros esta mañana abrieron todos diciendo: Peñalosa es el único candidato que le puede disputar la presidencia a Santos en la segunda vuelta, y además lo dan por ganador. Lo grave es que la información dice que en la segunda vuelta Peñalosa ganaría por 40.4 contra 37.1. Y les pregunto a ustedes, ¿cómo avisoran esa campaña? ¿Será que de verdad Peñalosa, que ha sido, no sé, ha participado como en 5 elecciones, parece a Belisario Betancourt y a Sardi allá en los años 70, que participaban en 10 elecciones hasta que al final les bajó? Bueno. ¿Sí? Belisario Betancourt, este presidente, ha participado como en 6. Entonces, Peñalosa ha venido participando en muchas, en todas pierde, por una u otra razón. Más aún dicen, es mejor administrador público que político, pero ahora parece que le está sonando la campana. ¿Será que esto es otra insuflada de la ola verde que va a volverse a desinflar como ocurrió con Mocos, o es que aquí se está marcando también una tendencia electoral en el país? Pues puede que Peñalosa haya perdido muchas elecciones, pero victorioso no es el que nunca pierde, sino el que nunca se rinde.
Y Abraham Lincoln, antes de ser presidente, solo había sido representante a la Cámara por un periodo nada más y había perdido absolutamente todas las elecciones a las que se había postulado antes. O sea que el hecho de que Peñalosa haya perdido antes de venir a esta elección tan crucial para el futuro del país, no creo que sea algo que lo descarte. ¿Qué creo yo que, cuál es mi análisis? Al menos por el lado del Valle del Cauca. En el Valle del Cauca el 67% de las personas no salieron a votar porque no les gustaba ninguno de los candidatos o porque simplemente estaban mamados de la corrupción y de la politiquería que hay en nuestro departamento. Yo creo que eso se repite en casi todas las regiones de Colombia, exceptuando la costa Caribe, donde hubo una participación del 80%. ¿Qué es lo que pasa? Si esa gente que se abstiene de votar se da cuenta que Peñalosa es capaz de ganarle a Santos, esa gente puede elegir a Peñalosa. Y Peñalosa tiene algo que no tiene ninguno de los otros candidatos en este momento, incluyo a mi candidata Marta Lucía Ramírez, que es que a Peñalosa no lo pueden acusar de corrupto, ni lo pueden acusar de politiquero, ni lo pueden acusar de mal administrador. Y toda la gente en este momento en Colombia, cuando le dicen Peñalosa, Pero sí, uribista. lo relaciona con alguien que no hace pactos con los politiqueros, que no tiene maquinaria, que no compra votos, que le interesa es administrar bien la cosa pública, como diría un profesor de Derecho. Peñalosa tiene esa ventaja. Y en este momento todas las encuestas de opinión en Colombia marcan que la corrupción es el primer problema en la cabeza de los colombianos. Y Santos, si algo tiene, es que se ha aliado con todos los corruptos que hay en este país. Y empezando por sus dos candidatos más votados, el señor Musa Besaile y el señor Ñoño Elías, que se montaron 50.000 votos en 4 años. ¿Ñaño o ñoño? Ñoño Elías. Santos se ha aliado con todos los politiqueros y el partido de la U es el partido más politiquero que hay en este país porque no tienen ningún tipo de ideología, sino que lo único que saben es comprar votos. Entonces mi análisis es, Peñalosa tiene una ventaja muy grande, nadie lo puede enseñar de politiquero ni de corrupto, y en este momento los colombianos quieren alejarse de los candidatos que tienen esas marcas. Entonces Peñalosa en este momento se está mostrando como la verdadera opción alternativa en la elección presidencial. Muy bien, antes de que Gustavo hable, doctora Marta Lucía Ramírez perdió el voto de Pablo Uribe. No, eso no es verdad, eso no es verdad. Bueno, no, yo creo que es un poquito prematuro, pero a mí me parece que hubo un fenómeno con la consulta del Partido Verde. Yo pienso que ese 1.200.000, 1.300.000... 2 millones. No, 2 millones. ¿2 millones? ¿Cuánto fue? 3 millones y pico. ¿Sí? Claro, 2 millones de Peñalosa, 2 millones largos, 800.000 de Camilo... No, pero los que votaron por Peñalosa... Más de 2 Por eso, millones. 2 millones. Esos 2 millones, para mí, no todos eran activistas del Partido Verde. No, Sino que la gente vuelve el efecto del polo. no, el Partido Verde no tiene esa cantidad. Claro, entonces vuelve el efecto del polo. Como es la alianza con el polo, te lo cuento porque yo estoy hablando a nivel de empresario, del ciudadano del común. La gente le daba miedo que vinieran otros candidatos ahí. Entonces, el mejor candidato de ahí, y lo que está haciendo la alianza verde, es ayudar a acabar un poquito y mermar el tema de la fuerza del polo. Mucha gente votó que no era del Partido Verde, aprovechó las elecciones y que no son activistas del partido, ni del polo, ni del Partido Verde, ni de la Alianza Verde, y votó por Peñalosa por lo que decía Pablo. Es un personaje más limpio, sin menos tradición de corrupción, no ha estado involucrado en ningún ministerio, en ningún gobierno, pero esos 2 millones de votos no son todos, son más de opinión también, es un tema de opinión. Entonces eso fue lo que lo catapultó a Peñalosa en este momento, pero falta mucha agua que correr en estos 2 meses. 2 meses en política son 2 siglos. Sí, y que pase la primera vuelta, yo creo, sino que eso, mucha gente votó y cuando vengan las elecciones presidenciales, esos 2 millones no creo que sean de Peñalosa. Hay mucha gente que tiene otros candidatos, entonces yo creo que ahí vamos a saber la realidad en este momento de la opinión de la gente. Perdona, Nelson, un minuto. Sí, tranquilo. Cuando nos hiciste la pregunta, intentaste comparar a Peñalosa con Mocos. Hay dos
razones por las cuales yo no creo que a Peñalosa le vaya a pasar lo mismo que a Mocus. Primero, no creo que Peñalosa se vaya a meter un discurso tan ridículo como el que se lo tiró Antanas Mocus en la primera vuelta, que eso fue lo que lo desinfló a él. Y segundo, Peñalosa no está compitiendo contra el candidato de Álvaro Uribe. Es que a la gente se le olvida que Santos ganó por ser el candidato de Uribe. Y Santos no es el candidato de nadie, Santos es el candidato de la mermelada. Él está ya montado porque tiene el poder de la burocracia. En el momento en que Santos se baje, no es nadie. Entonces, por eso yo no creo que a Peñalosa le vaya a pasar lo mismo que a Mocus, porque él no está compitiendo contra el candidato de uno de los mejores presidentes que ha tenido Colombia en su historia. Eso. Bueno, estaba aquí haciendo una consulta este micrófono. Yo vuelvo a insistir en el poder mediático, vuelvo a insistir en que los grandes aparatos de información, fuera de, digamos, de la vida realidad, de la realidad y más del tema de la virtualidad que son los medios, inciden poderosamente. Hoy nos tienen hablando de Peñalosa, como antier nos pusieron a hablar de Mocus, o ayer nos pusieron a hablar de Uribe con opciones. Eso induce obviamente una actitud. La perspectiva de que él se convierta en una opción real de presidencia, yo comparto que todavía es muy prematuro porque estará sujeto a las grandes negociaciones de los poderes económicos representados o aupados por las maquinarias políticas. Pienso de que comienza el debate a la figura de Peñalosa, igualmente como pasó con el candidato Mocus, y comienzan entonces a habilitarle todo su pasado, porque Mocus parecía una persona impecable, pero estuvo muy comprometido en todos los procesos de negociación de la venta de empresas de energía, de la empresa de energía de Bogotá, la privatización de la empresa de teléfonos de Bogotá. Igualmente, pues Peñalosa tiene todo su historial en el marco de los problemas del transporte masivo, de la infraestructura, etcétera, etcétera, de la movilidad. Entonces, aquí hay una ofensiva de medios. Entendamos que medios como Caracol responden a unos intereses transnacionales y obviamente pueden perfilar una opción. De eso trata mucho las obras de Daniel Estulin, que ha trabajado con dedicación todo lo que han sido los efectos de definiciones presidenciales en Estados Unidos, en Francia y en Alemania. Pienso entonces de que el debate arranca, pero como plantea Gustavo, todavía, pues sí, tenemos el tiempo muy corto, pero en estos momentos es frenético la actitud en el manejo de transacciones de las maquinarias electorales. Y pienso de que igualmente, pues puede tener un efecto favorable al presidente Santos, porque el doctor Peñalosa, antes que todo, fue amigo profundo de Uribe, estratega de las proyecciones políticas del presidente Uribe, y por tanto, como tú bien lo dices, José Alberto, que llaman mucho a los dichos populares de nuestros pasados, dime con quién eres y te diré quién tal. Dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, dime con quién andas y te diré cuán untado vas a salir en este debate. Bueno, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Recuerden que este programa es un aperitivo para abrirle el apetito a usted por búsqueda de información que le permita tener elementos de juicio para participar críticamente en la toma de decisiones que afectan el interés colectivo. La pedagogía ciudadana es un imperativo y los medios de comunicación tenemos esa obligación, no solo constitucional, sino política, ética, cívica, puesto que no puede ser que se desaproveche la oportunidad de tener un medio que puede llegar hasta donde usted está ahora sentada o sentado viéndonos y escuchándonos, para dejar de mostrarle a usted facetas de análisis o facetas de la realidad que seguramente van a contribuir a que tome usted su decisión libérrima, allá en su fuero interior, pero informada. Recuerde que lo importante es que la democracia no existe en el Congreso de la República y no existe en la alcaldía, la gobernación y los ministerios como simples oficinas. La democracia existe en la actitud que cada uno de nosotros asume frente a los hechos que afectan el devenir público. Buenos días.
Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente.